Hola, ¿qué tal? Soy Helen Elizabeth Morales Miranda, docente del Grupo Atlas, y esta es la tercera clase de bioquímica del segmento de ácidos nucleicos, en donde vamos a hablar acerca de la transcripción. Ya. Entonces, la transcripción. Nosotros hemos visto, ¿verdad?, cómo en la clase pasada, cómo el ADN se duplicaba, ¿verdad? En el video pasado yo terminé diciendo que en la próxima clase vamos a ver la transcripción de las proteínas. En realidad no es transcripción de las proteínas, es la transcripción del ARN. Y esta transcripción del ARN luego me va a dar como consecuencia la traducción de las proteínas. Entonces, nosotros vamos a tener dos moléculas principales. Ya tenemos nuestro ADN. Vamos a ponerla con un negrito, ¿ya? El ADN que se va a encontrar en el núcleo, ¿verdad? Se va a encontrar en el núcleo, y este ADN que se encuentra en el núcleo va a utilizarse para la formación de otras moléculas que van a ser las proteínas. Entonces, estas proteínas normalmente se van a encontrar en el citosol y este ADN se va a encontrar en el núcleo, ¿ya? Entonces, desde acá va a seguir hacia la formación de proteínas. Pero existe una molécula intermediaria entre el ADN y las proteínas, y a esa molécula nosotros la vamos a llamar ARN. ¿Ya? Esa molécula va a ser el ARN. Entonces, cuando yo produzco ARN a partir del ADN, a ese tipo de proceso yo le voy a llamar como transcripción del del ADN. ¿Ya? Transcripción del ADN. Es decir, el ADN se va a transcripción del ADN. Se va a transcribir en el ARN. Y luego, también, cuando este ARN se convierta en proteínas, vamos a llamarla como traducción. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos estos dos, la transcripción y la traducción. En la clase de hoy vamos a hablar de la transcripción del ADN hacia ARN. Entonces, para hacer un recordaris, el ARN que era el ácido ribonucleico, mientras que el ADN va a ser el ácido desoxirribonucleico. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuáles eran las diferencias que tenía el ARN con el ADN. Nosotros teníamos que el ADN, ¿qué tenía de características? El ADN va a ser la principal molécula que se va a encontrar en nuestro núcleo, ¿verdad? Que va a estar formada por una cadena de nucleótidos y va a ser una molécula bicatenaria. Luego, ¿qué más? Este ADN va a ser una molécula que va a presentar algunos tipos de bases nitrogenadas del tipo específico, por ejemplo, adenina, timina, citosina y guanina. ¿Ya? Ahora, en cambio, el ARN va a ser una molécula unicatenaria o monocatenaria, ¿ya? Monocatenaria. O sea, va a estar formada por solo una cadena. Pero también va a tener sus nucleótidos, va a ser una cadena de nucleótidos. Y ahora otra cosa que es importante es sus bases nitrogenadas. Sus bases nitrogenadas van a ser la adenina, en vez de la timina va a ser el uracilo, va a ser la citosina y también va a ser la guanina. Bien, entonces
La otra diferencia va a ser que mientras esta de acá, el ADN, tiene su azúcar que va a ser una azúcar pentosa del tipo desoxirribosa, el ARN va a tener una azúcar pentosa que se va a llamar la ribosa. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener nuestra molécula de ADN. ¿Ya? Nuestra molécula de ADN. Entonces, de una de estas hebritas de acá, es de donde va a salir, esto va a ser un gen. En este gen es donde se va a transcribir el ADN en forma de ARN. Entonces va a tener toda la información, el 100% de información de este gen va a estar dada en este ARN, que normalmente va a ser el ARN del tipo mensajero, y lo vamos a ver por qué. Entonces esto va a ser 100% la información del ADN. Del ADN. Ya, entonces, y va a estar formado también por nucleótidos, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que les dije que eran los nucleótidos? Eran esas cadenitas, ¿verdad? Que van a estar unidas, por un enlace, que es el enlace fosfodiéster, ¿verdad? Entonces va a ser una molécula monocatenaria, va a tener este tipo de ácidos nucleicos, bases nitrogenadas, y este azúcar específico, ¿ya? Entonces estos va a ser sus nucleótidos y va a tener el 100% de la información del ADN, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que las enzimas controlan todas las reacciones químicas de los organismos vivos. Eso es verdad. ¿Y las enzimas qué van a hacer? Las enzimas van a hacer proteínas. Entonces, para formar proteínas, que son las enzimas, que yo siempre lo dibujaba como un Pac-Man, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tener un ARN que tenga la información específica para una enzima específica. Es decir, yo tengo un gen que me va a formar una enzima llamada, no sé, la exoquinasa, por ejemplo, ¿no? Entonces este gen que me forma la exoquinasa, entonces para producir esa exoquinasa tiene que producir un ARN mensajero que tenga esta 100% de la información del ADN, que me contenga la información de la producción de la exoquinasa. Entonces es así como este ARN mensajero va a ir al citosol a formar las proteínas gracias a unas moleculitas que nosotros tenemos, que se llaman los ribosomas, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces las células están formadas principalmente por proteínas. Entonces la información para fabricar todas las proteínas están almacenadas en el ADN, y la sucesión de bases en la molécula de ADN es un código químico para la sucesión de aminoácidos en las proteínas. Este es un código, en realidad, el gen. Entonces, el segmento que va a codificar una proteína en particular se le va a llamar gen, ¿ya? Entonces, ¿qué importancia tiene esta transcripción, este procesamiento y modificación de lo que es el ARN? En realidad, la síntesis de la molécula del ARN a partir del ADN es un proceso muy complejo, que va a involucrar una de las enzimas del grupo que se va a llamar ARN polimerasa. Así como nosotros teníamos nuestra ADN polimerasa para formar ADN, vamos a tener nuestra ARN polimerasa para formar ARN, y va a tener también varias proteínas asociadas. Los pasos generales para la síntesis de transcripción de ARN van a ser, ¿no?, el inicio, la elongación y la terminación. Entonces, se conoce gran parte del proceso de inicio y se han identificado varias regiones del DNA, por lo general localizadas por delante del sitio de inicio, y también factores proteínicos que se unen a estas secuencias que van a regular el inicio de la transcripción.
¿ya? Entonces, por ejemplo, el RNA del tipo mensajero tiene diferentes lapsos en la vida de una célula y va a ser muy importante porque vamos a ver cómo este RNA mensajero es el que va a llevar la información y los codones hacia el citosol, ¿ya? Y ahí es donde se van a unir con sus anticodones para la posterior producción de las proteínas, ¿ya? Entonces, entendido eso, vamos a seguir. Entonces, ya. Entonces, nosotros vamos a tener tres tipos de ARN. Tenemos el ARN mensajero, que también lo vamos a simplificar como ARNM, en la cual va a llevar las instrucciones para hacer una proteína en particular. ¿Ya? Luego también tenemos el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. En realidad estas dos lo vamos a utilizar en lo que es la traducción, que lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver lo que es la formación del ARN mensajero. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a dar esa transcripción del ARN mensajero? Vamos a tener nuestro primer paso, ¿ya? ¿Ya? El primer paso va a ser el alfa hélice, ¿ya? El alfa hélice, vamos a ponerlo así, el alfa hélice se va a abrir. El alfa hélice del ADN se abre. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se abre? Igual, se forma un origen de replicación como se formaba en lo que es la duplicación del ADN, ¿ya? Y me va a dar esto. Vamos a comenzar, por ejemplo, tenemos acá se forma nuestro origen de replicación, pero como solamente queremos, perdón, este es el origen de transcripción, y como solamente vamos a querer un gen, entonces solamente abrimos ese gen, abrimos esa partecita de acá, que es un gen específico, ya que vamos a transcribir. Ya no vamos a transcribir todo el ADN, no vamos a transcribir, solamente vamos a transcribir una parte del ADN. Entonces, ¿qué enzima vamos a utilizar? Va a ser la llamada enzima ARN polimerasa. Entonces vamos a copiar. La enzima se llama ARN polimerasa. Bien, este ARN del tipo polimerasa lo que va a hacer es formar, ya, unirse a la cadena de ADN, ya, se va a unir a esta cadena de ADN, ya, y entonces va a comenzar a formar, a buscar, a llevar nucleótidos del tipo ARN. Es decir, si esta cadenita de ADN tiene adenina, citosina, timina y guanina, entonces, ¿qué va a hacer mi ADN polimerasa? Esta ADN polimerasa va a llevar nucleótidos, pero del tipo complementario, pero es de tipo ARN. Entonces, este ARN polimerasa viene y comienza a unir. El adenina, ¿con quién se va a unir? Con el uracilo, ¿verdad? La citosina con la guanina, la timina con la adenina y la citosina con la guanina. Bien, entonces es así como vamos a ir formando una molécula, ya una molécula que le vamos a llamar ARN mensajero. O sea, esta molécula que va a ir con la formación de los nucleótidos del tipo ARN lo vamos a llamar ARN mensajero. Y este ARN mensajero va a tener 3 nucleótidos, primero, luego 3 otros nucleótidos
y luego 3 otros nucleótidos. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque cada 3 nucleótidos de este ARN mensajero, ya este va a ser el ARN mensajero, entonces cada 3 nucleótidos me van a formar el llamado codón, ya, el llamado codón. ¿Ya? Esto va a ser el codón. Entonces, cada 3 va a ser el codón. Pero este ARN mensajero va a tener que salir, aquí estamos hablando, todo esto está ocurriendo en el núcleo, ¿ya? Todo esto ocurre en el núcleo, ¿ya? En el núcleo. Ya, nosotros tenemos acá nuestro núcleo, ¿verdad? Entonces también todo esto va a pertenecer al núcleo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este ARN mensajero no va a poder salir aún desde acá, desde el núcleo hacia el citosol. ¿Por qué no va a poder salir? Porque para que salga, primero tiene que madurar, ¿ya? O sea, primero nuestro ARN tiene que pasar por un proceso que se llama la maduración. Entonces, esta maduración se va a dar ¿cómo? Lo vamos a dibujar. Vamos a ver si vamos en las diapositivas. Ya. Vamos a dibujarla. Entonces, para que se dé esta maduración, vamos a ver si se puede. Vamos a tener que borrar, ¿ya? Vamos a tener que borrar esta parte de acá. Lo borramos, ¿ya? Y nos vamos a quedar con este ARN, ¿ya? Este ARN, que es el ARN mensajero, pero es un ARN mensajero, como dijimos, un ARN mensajero inmaduro, ¿ya? Inmaduro. Entonces vamos a comenzar acá. Este es un ARN mensajero inmaduro, ya. Entonces queremos madurar a nuestro ARN mensajero. Entonces la maduración del ARN se va a dar por pasos. El primer paso de la maduración, lo vamos a anotar acá, ya. El primer paso de la maduración va a ser ya el splicing. ¿Qué quiere decir el splicing? El corte. ¿Corte de qué? De una secuencia de nuestro ARN que vamos a llamarlo intrones o también llamado ARN basura. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a dar el splicing? Splicing. ¿Ya? Splicing o corte. ¿Ya? Este splicing o corte van a ser de los intrones. Entonces, nosotros vamos a tener no, acá no se puede observar bien, pero nosotros vamos a tener primero acá, ¿ya? Lo que es la iniciación. La iniciación es lo que hemos hecho acá, formar el ARN inmaduro, ¿no? El ARN polimerasa comienza la síntesis del precursor a partir de unas señales de iniciación. Ahora, ¿cómo se va a dar este tipo de, cómo va a ir la cadena de ARN mensajero? Que se acuerdan que, perdón, del ARN polimerasa, no les mencioné, pero también va a ir desde 3' hacia 5', ¿ya? Entonces, eso va a ser la transcripción, la iniciación. Entonces es así, miren cómo va formando, va buscando este ARN polimerasa a partir de 3', 5', las hebras del ARN, ¿verdad? El uracilo que está acá. Muy bien. Luego vamos a tener la maduración. En la maduración vamos a tener lo que es el alargamiento. Entonces, ese alargamiento que vamos a verlo, entonces, ya vamos a verlo, ya.
se va a dar, pero antes de eso vamos a tener que quitar los intrones, ¿ya? Quitar los intrones. Entonces, en algunas literaturas lo van a encontrar como primero cortamos los intrones y luego hacemos lo que son estos dos procesos, ¿no? Lo que es la finalización, el poner el capuchón, que ya lo vamos a ver, y después se va a dar la corte de los intrones. Pero en este caso vamos a primero hacer el splicing o corte de los intrones. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa corte de los intrones? Nosotros tenemos nuestro ARN, que va a ser así, ¿ya? Que va a estar aquí, ¿ya? Nuestro ARN. Vamos a tener acá el ARN. Este ARN va a tener varias partes en las que unas secuencias van a ser secuencias que se llaman los exones. Los exones van a ser los que se van a traducir en proteínas, ¿ya? Pero va a haber unas secuencias que se van a llamar los intrones, los cuales esos intrones es el llamado ARN basura, ¿ya? ARN basura. ¿Por qué? Porque en realidad este tipo de ARN no me va a servir para la formación de proteínas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero que ocurre es que se va a dar un corte y pega, ¿ya? Un corte y pega, es decir, vamos a comenzar a cortar, ¿ya? Entonces vamos a comenzar a cortar estos intrones que están acá. Estos son los intrones. Y estos que sí sirven se van a llamar exones, ¿ya? Entonces cortamos los intrones. Entonces al cortar los intrones, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar así un ARN. Un ARN. Así. Tenemos así, con huequitos, no con huequitos, pero van a ser pegados esos huecos que van a quedar. ¿Por qué van a ser pegados? Por una enzima que se llama el ARN ligasas. Entonces el ARN ligasas lo que va a hacer es unir. Entonces ya todos se encuentran los exones, se van a unir. Entonces ya voy a sacar los intrones de mi ARN. A eso le vamos a llamar splicing o corte de intrones. Ya. Luego tenemos el segundo paso. El segundo paso va a ser la formación del capuchón, ¿ya? El capuchón. Entonces, ¿cuál va a ser el capuchón? Ahorita lo vamos a ver. En este caso, vamos a tener este de acá. Entonces, el segundo paso, vamos a ver, va a ser el 2, va a ser la puesta del cap o capuchón, ¿ya? Entonces, este capuchón es el que se va a pegar al ARN en uno de sus puntas. ¿Y cuál va a ser la que se va a unir en uno de los extremos de este ARN? Va a ser esta que se llama GTP, ¿ya? El GTP. Entonces, este GTP se va a unir a mi entonces este que tengo acá va a ser mi ARN, que ya ha sido cortado por los intrones. Y entonces en la parte de acá, en el extremo 5' que tenemos acá, se va a unir una moleculita que va a ser el GTP, ya, como vemos acá. Esto va a ser el GTP, como se observa en el dibujo de acá, ¿ya? Eso se le llama una caperuza o líder. Esa va a ser la cabeza o líder, que va a ser el GTP, ¿ya? El GTP. Y luego de que ya tenemos nuestro GTP unido, ahora va a haber el proceso de finalización. En este proceso de finalización, en el otro extremo, que va a ser el extremo 3', se va a unir
unas moléculas que se van a llamar las poli A. ¿Por qué poli A? Porque ese poli A va a ser compuestos nucleótidos de adenina, por eso se les llama poli A. Adenina, 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 ¿ya? Adenina. Entonces, estos van a encontrarse en el extremo 3', en el extremo 3'. Entonces, estos van a ser formados por el poli A polimerasa. Esa es la enzima que los va a formar, poli A polimerasa. Entonces, es así como ya voy a tener un ARN, maduro. Entonces, ¿cuál es la importancia de que se forme ese GTP y este poli A? Lo que les va a dar ese GTP y este poli A, que va a ser el tercer paso, antes de que me olvide, el tercer paso va a ser la finalización o la puesta del poli A, ¿ya? Poli A. Entonces, esta finalización opuesta del poli A va a ser desde el 5' hacia el 3', puesta en el 3', que le va a dar lo que es la estabilización a este ARN. Ya, el ARN va a ser estable, estabilización. ¿Ya? Entonces, el ARN va a ser estable. Entonces, como un ARN estable, ya va a poder salir desde el núcleo hacia el citosol para la formación de las proteínas. Entonces, eso es lo que se necesita. ¿Por qué? Porque si este ARN mensajero no tiene estabilización, nosotros sabemos que acá en el citosol hay muchas enzimas. Hay enzimas que están navegando por el gel del citosol. Entonces, si este ARN no se estabiliza, entonces esas enzimas que están acá los pueden degradar. Entonces, no serviría de nada todo lo que hemos hecho de la transcripción del ADN, ¿verdad? Entonces, por eso necesita madurar. Bien. Ahora, nosotros, teniendo en claro eso, cómo se va a dar el corte de los intrones, ¿verdad? Y como les dije, en algunas literaturas lo hacen, se los ponen al inicio y en algunos no, pero igual el ARN mensajero va a quedar maduro, ¿verdad? Acá, por ejemplo, acá tenemos los exones y acá tenemos los intrones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos intrones van a ser cortados por mediante un splicing. Y entonces miren acá como en un momento al ser cortados estos exones, el exón 1, el exón 2 y el exón 3 van a ser unidos y van a formar un ARN con solamente exones que me sirvan para la traducción de las proteínas. Bien, entonces esto es lo que se va a llamar la transcripción de del ADN. En el próximo video vamos a hablar sobre la traducción de las proteínas.